Bueno, recordemos que ayer estábamos analizando el filtro de Wiener y después de ver una solución del filtro de Wiener basada en la matriz de correlación y en el conocimiento de todos los estadísticos de la señal, nos planteamos cómo hacer para resolver los valores del filtro sin tener conocimiento de la matriz de correlación. Y hablamos del algoritmo LMS, que es un algoritmo simple en el que lo que hacemos es los pasos que tenemos ahí descritos. En primer lugar, al entrar cada muestra, hacemos la convolución, multiplicamos el vector de los coeficientes del filtro por la memoria que tenemos de la entrada, por los datos. A continuación lo restamos a la señal de referencia, tenemos el error, EDN, que es lo que queda dentro del paréntesis, dentro de la segunda fórmula. Eso se multiplica por el vector de datos, UDN hasta UDN menos M. Y antes de eso se multiplica por la constante, el paso de adaptación mu. Y a continuación hacemos una adaptación de los coeficientes, de manera que los nuevos coeficientes, HDN más 1, son los viejos coeficientes del instante anterior, HDN, más la constante de adaptación multiplicada por el error y multiplicada por ese vector de datos. Y luego regresamos al punto 1, entra otra muestra y volvemos a realizar la operación. Como ayer indicamos, esto está fundamentado en los algoritmos, en el tipo de algoritmos que se llaman de descenso por gradiente. En todos ellos hay que justificar que el algoritmo converge. Vamos a ver cómo en nuestro caso la cosa no es simple. ¿Será posible? Demostrar que converge, primero tenemos que tener en cuenta que HDN ahora es una variable aleatoria, porque HDN depende del error y por tanto depende de DDN y por tanto depende de los datos, y los datos son variables aleatorias y DDN es una variable aleatoria, por tanto HDN es a su vez una variable aleatoria. Cuando se habla de convergencia y de sucesiones de variables aleatorias como es el caso, la cuestión es un poco más compleja que cuando se habla de convergencia de una serie o de una sucesión, porque hay diversas formas de definir la convergencia. Normalmente lo que se suele intentar es demostrar que se converge en promedio, en media, y después también tener una idea de cómo es la varianza del estimador. Bueno, vamos a analizar aquí simplemente la convergencia en media y aún así, como veréis, vamos a tener que hacer alguna simplificación para poder analizar la convergencia del algoritmo. No obstante, una vez que seamos capaces de hacer esa simplificación, que a continuación os voy a indicar, el resto de los pasos que hay que realizar para probar la convergencia se basan fundamentalmente en el álgebra lineal. Os tendré que pedir que recordéis cómo es la descomposición de una matriz cuando ésta se deja en la matriz de autovectores y la matriz diagonal de los autovalores, cómo es la descomposición canónica. Recordando eso simplemente, el resto es casi manipulación algebraica sencilla. Pero vamos a comenzar. Vamos a plantear el problema de la convergencia. Escribamos, en la primera fórmula tenemos el algoritmo, ¿no? HDN más 1, los coeficientes del tiempo n más 1 son los coeficientes del tiempo n más el producto de una constante que no es aleatoria, UDN que sí es aleatorio porque es un vector de datos, y el error que cometemos en la muestra n, que es obviamente otra variable aleatoria, porque ahí todo es aleatorio, DDN, HDN y UDN. HDN en principio no debería ser aleatorio, ¿verdad?, porque son los coeficientes de un filtro. Pero como dependen, por culpa de este proceso de adaptación, dependen de la señal de entrada y dependen de la referencia, es evidente que HDN ahora se ha vuelto aleatorio. Entonces, si queremos estudiar la convergencia en media, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a calcular la media. Vamos a tomar esperanza matemática a la izquierda y a la derecha de la primera ecuación. Así que escribimos esperanza matemática de HDN más 1 igual a esperanza matemática de HDN más
Y ahora descomponemos aquel producto en sus dos sumandos. Esperanza matemática de ddn por udn, la mu es una constante, obviamente, y menos mu por la esperanza matemática. Fijaos que si dentro del paréntesis yo tengo escrito h traspuesta de n por udn, eso también se puede escribir como u traspuesta de n por h de n. Es lo mismo, ¿no? Da igual transponer el primer vector que transponer el segundo, porque es un producto de dos vectores. Luego es igual hacer h de n traspuesta por udn que hacer udn traspuesta por h de n. Son dos vectores. Pero me va a ayudar a entender que ahora lo que tengo ahí es la esperanza matemática y me aparece conjunto udn por u traspuesta de n. Bueno, fijaos que si yo ahora tengo que continuar el desarrollo, no voy a tener ningún problema en la esperanza matemática de ddn por udn, porque eso es la correlación cruzada entre ddn y udn. Bien, y además le hemos puesto un nombre en su momento y la podemos utilizar. Pero el último de los sumandos es esperanza matemática de udn por u traspuesta de n y por h de n. Y la esperanza matemática del producto de dos variables no siempre es igual al producto de las esperanzas matemáticas, ¿verdad? Para que eso ocurra, tenemos que suponer que hay independencia entre las variables. Evidentemente, udn y u traspuesta de n no son independientes. Ese término lo tenemos que tratar conjuntamente. Tendríamos que ver quién es la esperanza matemática de udn por u traspuesta de n. Pero luego aparece h de n. Y si tengo que ir arrastrando esa esperanza matemática, no voy a poder seguir operando, porque no veo forma en la cual yo pueda calcular la esperanza matemática del producto. Entonces aquí es donde decimos que tenemos que hacer una suposición, en cierto modo un poco salvaje, ¿no? Tenemos que suponer que h de n es independiente de los datos, lo cual no es cierto. No es. Es evidente que no es cierto, porque h de n en el instante n depende de los datos. Es más, es que depende fundamentalmente de los datos, ¿no? Y además de eso de la señal de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Algo que se hace a veces en matemáticas. Si de verdad el algoritmo convergiese, en el límite h de n ya no depende de los datos de entrada. ¿Por qué razón? Porque si ha convergido, al final ya no se mueve, ¿no? O ya si se mueve de manera aleatoria en torno a la solución. Pero ya no se mueve porque esté recibiendo un estímulo potente de la entrada y la referencia. Ya la entrada y la referencia han cumplido su papel, el algoritmo ha convergido y h de n ya está estabilizado en torno a la solución. En ese momento se independiza h de n de todo lo que ha ayudado a llegar hasta ahí. Entonces yo voy a suponer, dado que si converge, van a ser independientes asintóticamente, ¿no? En el límite van a ser independientes. Bueno, pues los voy a hacer independientes un poco antes y voy a tirar con el argumento a ver qué pasa, ¿no? Si suponiendo independencia ahora no llego a la conclusión de que el algoritmo converge, entonces mala cosa, ¿no? Pero si suponiendo independencia ahora puedo llegar a la conclusión de que hay ciertos parámetros que yo puedo controlar, de manera que pueda garantizar que el algoritmo converge, entonces mi hipótesis de que son independientes no es tan descabellada. Sabiendo que son independientes cuando converja, supongo independencia ahora y voy a ver si eso me lleva hacia la convergencia. Sin esa hipótesis sería simplemente inasumible. El siguiente paso ya sería inviable, no tenemos nada que hacer. Con ese paso sí podemos operar. Fijaos que ahora, si nosotros hacemos esa hipótesis de independencia, la esperanza matemática de udn por u traspuesta de n por h de n la puedo separar en dos. Por una parte udn por u traspuesta de n y por otra parte h de n. Lo que son independientes son esos dos bloques. Evidentemente udn y u traspuesta de n, esos no son independientes, tengo que tratarlos conjuntamente. Pero es que la esperanza de udn por u traspuesta de n es la matriz de correlación. Fijaos, udn es un vector columna y u traspuesta de n es un vector fila. El producto de un vector columna por un vector fila es una matriz. Y esa matriz
¿qué me va a dar? Pues esperanza matemática de UDN por UDN, esperanza matemática de UDN por UDN menos 1, esperanza matemática de UDN por UDN menos 2, esperanza matemática de UDN por UDN menos 3, es decir, R de 0, R de 1, R de 2, R de 3, así hasta R de M. Y la siguiente fila, pues no es difícil ver que va a ser R de 1, R de 0, R de 1, R de 2 hasta R de M menos 1, la matriz que ayer construimos para las ecuaciones de Wiener-Hopf. Eso es justamente la esperanza matemática de UDN por U traspuesta de N. Si estuviese escrito como esperanza matemática de U traspuesta de N por UDN, entonces sería un número, porque tendríamos vector fila por vector columna. Pero como está escrita como UDN por U traspuesta de N, es una matriz, y es la matriz de correlación. Con lo cual ya digamos que estamos pisando tierra firme, ¿no? Así que seguimos operando. L, o no funcionas. Seguimos operando sobre la ecuación de las que aparecen en la parte de arriba sobre la segunda ecuación. Esperanza matemática de h de n más 1 igual a esperanza matemática de h de n más mu por... ¿Quién es la esperanza de d de n por u de n? Fue lo que ayer llamamos el vector R, ¿verdad? Es la correlación cruzada entre d y u. Nos va a dar R de U de 0, R de U de 1, R de U de 2 hasta R de U de M. Vamos a tener la correlación cruzada entre la señal de referencia y nuestra señal. Por tanto, el segundo término es mu por R, R con barra, ¿no? Y a continuación tenemos menos mu por, y como hemos dicho antes, la esperanza matemática de U de n por U traspuesta de n es la matriz R, y luego nos queda obviamente esperanza matemática de h de n. Así que ya hemos planteado ahora cuál va a ser cómo se mueve. Antes teníamos un algoritmo para poder calcular h de n más 1 en función de h de n. Ahora tenemos un algoritmo para poder calcular la esperanza de h de n más 1 en función de la esperanza de h de n. El siguiente paso para probar la convergencia es forzar a que vayamos hacia el cero. Y para forzar que vayamos hacia el cero lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros sabemos cuál es el objetivo. Si convergiese, ¿a dónde debería converger? Pues obviamente a la solución de Wiener, porque el algoritmo LMS ha sido diseñado para resolver el problema de Wiener. Luego, si converge, el h final tiene que ser el h que está propuesto por el algoritmo de Wiener. Luego yo sé a dónde se debería dirigir el algoritmo. El algoritmo debería ser tal que h de n tendiese a R a la menos 1 por R, que es H óptimo. Ayer vimos que el H óptimo es la solución del sistema de ecuaciones y es simplemente la matriz R a la menos 1 por R. Entonces vamos a restar en ambos lados el H óptimo. En la ecuación anterior resto a la izquierda esperanza de H de n más 1 menos H óptimo. Y a la derecha también esperanza de Hn menos H óptimo. La ecuación sigue como estaba, simplemente he restado en ambos miembros H óptimo. Y ahora le voy a poner el nombre QDN a esperanza matemática de h de n menos h óptimo. A eso le voy a llamar QDN. Y fijaos que con esa pequeña transformación, ¿en qué se nos convierte nuestra ecuación? Si miramos la ecuación anterior, es QDN más 1 igual a, y nos quedaría, bueno, pues QDN más mu por R por h óptimo menos mu por R por la esperanza matemática de h de n. Pero eso lo podemos escribir como la matriz identidad menos mu por R por QDN. Luego, cuando lo reviséis, os fijáis, es muy simple pasar de la ecuación de arriba a la ecuación de abajo. Ya lo tenemos todo escrito en forma matricial. La ventaja que tiene esto, de formularlo de esta forma, es que ahora, ¿a dónde debería converger QDN si el algoritmo LMS converge? En media. QDN, a su vez, depende de n. Estos son cambios de variables para que veamos más fácilmente cuál es el proceso de convergencia. Por eso pregunto, si el algoritmo LMS converge, QDN tiende a 0. ¿Por qué? Porque QDN es justamente la esperanza matemática de h de n menos el valor al que debe converger h de n. Luego entonces debería tender a 0. Esto nos va a facilitar la geometría del problema y la búsqueda de la solución. Así que formulado así ahora con QDN es un algoritmo simple que dice que QDN más 1 es igual a QDN multiplicado por una matriz. Una matriz que es la identidad menos mu por R. ¿Está? Ahora, esa gráfica, que es obviamente nada más que para dos dimensiones, es decir, para un filtro de orden 1 que tuviese nada más que dos coeficientes, ¿no?
Esa gráfica nos está indicando, si tenéis suficiente agilidad visual como para ver que al lado del Q de 0 está el 0 y al lado del Q de 1 está el 0 horizontal y el 0 vertical. Esto ahora nos dice que el fondo de ese paraboloide en el que quiero converger es el punto 0. Estoy queriendo converger al punto 0. Antes hablábamos del punto J-min, ¿no?, que estaba colocado en H óptimo. Ahora el punto está colocado en Q1, Q0, cualesquiera que sea. En cualquier momento, Q de n tiene dos componentes. Ahí estoy suponiendo que es un problema de orden 2 para hacer una representación que nos ayude. Y tenemos que converger hacia 0. Ya no tenemos que converger a H óptimo, tenemos que converger hacia 0. Ahora vamos a tener que usar lo que antes os comentaba, de la matriz de correlación. Tenemos que descomponerla en sus autovalores y sus autovectores. Bueno, esto era simple, ¿no? Primero, la matriz de correlación tiene que dejarse descomponer en su matriz de autovectores y autovalores. Pero ayer habíamos dicho que la matriz de correlación es semidefinida positiva y esa matriz admite una descomposición de la forma R igual a Q por lambda por Q menos 1, donde Q es una matriz que está compuesta por los autovectores y lambda es una matriz que está compuesta, una matriz diagonal, que está compuesta por los autovalores. Bueno, de esto os acordáis, ¿no? De hecho, Q es lo mismo, Q a la menos 1 es como Q traspuesta, ¿no? Se podría escribir también como Q por lambda por Q traspuesta, porque Q traspuesta es igual a Q a la menos 1. Utilizando esa descomposición de la matriz R, vamos a ver ahora qué podemos hacer de nuevo para alterar otra vez las variables hasta que lleguemos a una formulación que nos permita obtener un camino hacia la solución. Antes teníamos que Q de n más 1 era igual a I menos mu por R por Q de n. Fue la última fórmula que vimos en la página anterior. Voy a multiplicar a la izquierda por Q traspuesta, sin olvidar que Q traspuesta es igual a Q a la menos 1. Q traspuesta es Q a la menos 1. Así que si yo multiplico en esa ecuación a la izquierda por Q traspuesta, tenemos Q traspuesta por Q de n más 1 igual a Q traspuesta, y ahora fijaos que donde escribo I menos mu por R, puedo escribir I menos mu por Q por lambda por Q traspuesta. Puedo utilizar la descomposición de R en sus matrices de autovectores y de autovalores. Y al final me queda Q por n. Hagamos la cuenta. Fijaos que lo que vamos ahí es a sacar factor común Q traspuesta. Al final de todo aparece Q traspuesta por Q de n. Es como si pasásemos Q traspuesta al otro lado. Pero ¿cómo viaja al otro lado? Fijaos, Q traspuesta por I es lo mismo que I por Q traspuesta. Por lo tanto, yo la puedo pasar al otro lado. Esa es válida, ¿no? Q traspuesta por I igual a I por Q traspuesta. Hasta ahí creo que vamos bien. Veamos el siguiente producto. Sería menos mu por... Vamos a escribirlo. Menos mu por Q traspuesta, y ahora lo que me encuentre ahí, lo que tengo dentro es Q por lambda por Q traspuesta. ¿Y esto a quién es igual? A menos mu por... Esto es la matriz de identidad, ¿no? Porque Q traspuesta por Q es la matriz de identidad. Hemos dicho que Q traspuesta es la inversa de Q. Entonces esto es igual a mu, con signo menos, por lambda y por Q traspuesta. Y de nuevo, yo puedo pasar Q traspuesta al otro lado y me queda simplemente I menos mu por lambda, porque he sacado factor común Q traspuesta. Ahora fijaos que este Q traspuesta lo puedo sacar fuera de la expresión, ¿no? Así que con esta simplificación me queda ahora una ecuación que tiene una particularidad muy importante. La matriz que está dentro del corchete, ¿qué tipo de matriz es? Es una matriz diagonal. Con esto lo que hemos hecho ahora es diagonalizar la matriz del algoritmo. Hasta ahora no era diagonal. Era una matriz que dependía de R, era una matriz Toeplitz, pero no era diagonal. De hecho, no era Toeplitz porque era I menos mu por R, o sea que ya había perdido la condición de Toeplitz. Pero al hacer esta cuenta y multiplicando por Q traspuesta, es decir, volviendo a alterar la variable, haciendo un cambio de variable, hemos conseguido llegar a una nueva variable. Evidentemente ahora le llamaríamos a Q traspuesta por Q, le vamos a llamar algo.
parece que le llamamos W en la expresión, ¿no? Y entonces ya tendremos otros nuevos vectores que se van a llamar W de n más 1 y W de n, que estarán ligados por una ecuación en la que aparece una matriz que es diagonal. Y la ventaja que tiene una matriz diagonal es que cuando multiplicamos una matriz diagonal por sí misma, sabemos cómo se hace, es muy simple, ¿no? Salen elevados al cuadrado los elementos de la diagonal. Y si elevamos al cubo, pues salen elevados al cubo los elementos de la diagonal. Y si elevamos a n, salen elevados a n los elementos de la diagonal. O sea que si yo voy adaptando el algoritmo y voy corriendo el algoritmo, lo único que está pasando es que tengo que multiplicar por la matriz un montón de veces. Bueno, pues simplemente queda elevado a n. Eso me permite, como comprenderéis, fácilmente ahora discutir cuánto al elevar a n tiende a cero. Porque lo que tiene que pasar al final es que tengo que converger hacia cero, ¿no? Luego, ahora mi argumento tiene que estar basado en que, dado que tengo una matriz diagonal, para hacer que converja a cero, lo único que tengo que hacer es que los autovalores elevados a n tiendan a cero. Los autovalores de esa matriz, i menos mu por lambda. Tendría que conseguir que tendiesen a cero, y con eso habría conseguido que el algoritmo converja. Vamos a escribirlo, no obstante. Ahora tendríamos... ¿Qué cosa más? Ahora tendríamos, la geometría del problema estaría, es como si hubiéramos cambiado las formas de nivel y el paraboloide, que podía tener cualquier formato, podía tener un eje muy largo y otro muy corto, ahora con la transformación de autovectores y autovalores y en un filtro de orden 1 que se puede representar con dos coeficientes, ¿no? Ahora nuestra superficie se ha convertido en una taza perfecta, donde la inclinación en cualquiera de las bajantes es la misma, es una taza perfecta. Volvemos a tener que converger al punto 0, 0. Las variables ahora ya no son Q de n más 1 y Q de n, les hemos llamado otra cosa, W de n más 1 y W de n. ¿Y quién es W de n? Pues simplemente Q traspuesta por Q de n. Con esas dos variables, en este problema que sería de orden 1, lo que tengo que hacer es probar que efectivamente si me dejo caer por el gradiente llego abajo al cero, cosa que parece lógica, ¿no? Pero nos queda nada más que la parte final de la demostración, que es apelar al conocimiento de la matriz que tenemos ahí, que es una matriz diagonal, y ver cómo tenemos que formular el problema de la convergencia. Tendríamos que decir, supongamos que empezamos con un cierto W de 0, en el instante 0 W tome el valor que sea. A partir de ahí echamos a andar el algoritmo. ¿Quién sería W de 1? W de 1 sería la matriz multiplicada por W de 0. ¿Quién sería W de 2? La matriz multiplicada por W de 1. Ah, pero eso es como decir la matriz al cuadrado multiplicada por W de 0. ¿Quién sería W de 3? La matriz al cubo multiplicada por W de 0. Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Por eso dije que se va a convertir esto en ver, oiga, si quiere converger a 0, más vale que la matriz elevado a n tienda a 0, ¿no? Porque de esa forma tenemos la garantía de que converge a 0. Por tanto, el estudio ahora de cuáles son las condiciones de la convergencia ya no es difícil, ¿no? Es lo que tenemos ahí planteado. Iteramos desde W de 0, que es el valor inicial. Fijaos que W de 0 no va a ser 0. Aunque yo hubiese partido, como dije ayer, que h, de entrada hagamos h de 0 igual a 0. H de 0 igual a 0 no implica que W es igual a 0, ¿no? Porque fijaos que la transformación para llegar a W fue, primero pasar de H a Q, y Q tenía que ver con restar el H óptimo. Por tanto, ya no es 0, aparece el H óptimo restado. Y luego multiplicamos por Q traspuesta. Es decir, que W de 0 en ningún caso es igual a 0. En ningún caso es igual a 0. Aquí lo que hay que probar es que la matriz tiende a 0, no buscar empezar desde el punto 0, porque nunca vamos a empezar desde el punto 0. Solo empezaríamos desde el punto 0, ¿en qué condición? ¿En qué condición W de 0 sería igual a 0? ¿Cómo tendría que ser mi H inicial para que W de 0 fuese igual a 0? Si yo empiezo ya en el fondo y en el sitio justo, el gradiente me dice, oiga, estás ya en el límite, no tienes por qué moverte, ¿no? O sea, absurdo, ¿no? Porque uno empieza un algoritmo aleatoriamente, o lo echas a andar con ceros, o lo echas a andar con números aleatorios, no vas a acertar con la solución por chiripa, ¿no? Ese sería el único caso en el que uno se pone y iniciamos el algoritmo con H óptimo, el algoritmo ya no se mueve, ya convergió, ¿no? Pero exceptuando ese caso trivial y estúpido, porque no va a ocurrir, con cualquier inicialización que yo le dé al algoritmo, W de 0 no es igual a 0,
porque habré restado primero h óptimo y luego habré multiplicado por la q traspuesta, por lo tanto no es igual a 0. Luego, si yo lo que quiero es probar la convergencia, voy a tener que probar que esa matriz I menos mu por lambda elevado a n tiene que tender a 0. Así que, dado que la matriz tiene que tender a 0, y dado que la matriz es diagonal, ahora puedo analizar cómo es la convergencia en cada dimensión, o digamos en cada autovalor, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir con cada uno de los autovalores para que la matriz converja a 0 y al final el algoritmo converja? Por lo tanto, la solución última sea h óptimo. Lo que tendrá que ocurrir es que si analizamos individualmente cada uno de los coeficientes del filtro, wk de n igual a 1 menos lambda k elevado a n multiplicado por wk de 0, ese es el coeficiente en la posición k, tiene que tender a 0, por tanto, para el autovalor k, 1 menos lambda k elevado a n tiene que tender a 0. Y eso tiene que ocurrir para todos los autovalores, porque como para alguno de los autovalores no converge, entonces no converge en general. Así que tengo que forzar que para todos los autovalores la expresión 1 menos mu por lambda k elevado a n tiene que tender a 0. Esa va a ser mi condición de convergencia, ¿no? A ver, si 1 menos mu por lambda k elevado a n tiende a 0, entonces ese número que está elevado a n tiene que ser un número en módulo menor que 1. Sin más, ¿no? Tampoco esto no da para mucha más matemática, ¿no? Lo voy elevando a n, por tanto ya sé que tenderá a 0 siempre y cuando el módulo sea menor que 1. No tiene que ser positivo, puede ser negativo, pero en todo caso tiene que tener el módulo menor que 1. Así que mi expresión sería módulo, valor absoluto, de 1 menos mu por lambda k tiene que ser menor que 1. Y eso me acota las posibilidades de la mu y me dice en todo, para que eso ocurra, mu tiene que estar entre 0 y 2 partido por k. Comprobadlo, es elemental. Para garantizar la expresión anterior tenemos que forzar que la constante mu esté entre 0 y 2 partido por lambda k. Es decir, con esto habríamos probado que para la dimensión k, para el autovalor k, para el coeficiente késimo del filtro, hay convergencia siempre y cuando elija una constante de adaptación mu tal que mu es mayor que 0, pero al mismo tiempo mu es menor que 2 partido por lambda k. ¿Cómo enunciaría entonces ahora el resultado final del algoritmo? El algoritmo LMS converge siempre y cuando para todos los autovalores se verifique que 0 menor que mu menor que 2 partido por lambda k. ¿No es así? Pero eso lo puedo reducir todavía más. Puedo hacer referencia a uno de los autovalores. Al mayor. Al mayor. ¿Cuándo se hace mínimo 2 partido por lambda k? Cuando lambda k se haga máximo, ¿no? Esa es la acotación mayor que voy a tener para mu. Luego entonces yo debería decir, me basta con comprobar que mu es mayor que 0 y menor que 2 partido por el mayor autovalor. Porque si lo es para el mayor, lo es para todos los demás, porque los demás dan una cota más alta. Así que el enunciado de la convergencia del algoritmo LMS sería bastante simple. Usted tiene garantizada la convergencia del algoritmo LMS en media, que es lo que hemos estado haciendo, siempre y cuando escoja una constante tal que 0, menor que mu, menor que 2 partido por lambda k. Resultado teórico que si lo quisiésemos aplicar nos forzaría a calcular el mayor autovalor de la matriz de correlación, que no conozco. Yo no sé cuál es la matriz de correlación. Todo esto hemos estado trabajando con una matriz de correlación que no conocemos. No os olvidéis. En ningún momento yo he dicho que conozco la matriz de correlación en esta parte. Yo solo sé que existe y que es semidefinida positiva y que se puede descomponer en su matriz de autovectores y su matriz de autovalores. Y por tanto, sabiendo que eso es así, he razonado y he llegado a la conclusión de que tengo que conseguir que 0 menor que mu menor que 2 partido por el mayor autovalor de una matriz que sé que existe pero desconozco. Que sé que existe pero desconozco. Y tampoco estoy dispuesto a calcular autovalores, porque no es por nada. Pero si la matriz tiene orden 16 o 20, calcular los autovalores no os arriendo la ganancia. Es un problema mal condicionado y donde normalmente no vamos a ser capaces por culpa de problemas numéricos de llegar a una solución.
¿cómo podemos entonces razonar la convergencia del algoritmo LMS sin forzar a que tengo que conocer el valor de los autovalores? Tenemos que recordar ahora algunas propiedades de las matrices. Por ejemplo, que la traza de la matriz es igual a la suma de todos los autovalores. ¿Nos acordamos? La traza, que es la suma de los elementos de la diagonal, es igual a la suma de todos los autovalores. Obviamente, en una matriz diagonal es así, ¿no? Pero en cualquier matriz se cumple también esa propiedad. La traza, la suma de los elementos de la diagonal principal, coincide con la suma de todos los autovalores. ¿Qué podemos extraer de esa afirmación? Si yo sé que la traza de R es mayor o igual que la suma de autovalores, ¿puedo afirmar a continuación que, por tanto, la traza es mayor que el mayor autovalor? Cuidado, es una afirmación que necesita un matiz. Bueno, mayor o igual, no entro en el mayor o igual, no me preocupa tanto el hecho de que sea mayor o igual. ¿Puedo afirmar? Solo si todos los autovalores son positivos. Porque si hubiera alguno negativo, entonces me cambia la ecuación, ¿no? O sea que en una matriz en general, este hecho no implica que la traza sea mayor o igual que el mayor autovalor, porque puede tener autovalores negativos y por lo tanto ya no se cumple. Pero nuestra matriz R es semidefinida positiva. Eso, grosso modo, lo que quiere decir es que si yo hago X transpuesta por R por X, esto es mayor o igual que 0. Y solo es igual a 0 cuando X es igual a 0. Esa es la condición de que una matriz es semidefinida positiva. Cuando se comporta como dentro de una forma cuadrática, X transpuesta por R por X siempre es mayor o igual que 0. Y solo es igual a 0 si X es igual a 0. Eso es lo que es una matriz semidefinida positiva. De ahí es fácil deducir que todos sus autovalores tienen que ser mayores o iguales que 0. Bastaría componer el autovector correspondiente para saber con seguridad que lambda tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, una matriz semidefinida positiva tiene todos sus autovalores no negativos. Por tanto, si la traza es mayor o igual que la suma de los autovalores, la traza es mayor o igual que el mayor autovalor. Entonces nuestro algoritmo LMS ahora ya no depende de que yo calcule y me ponga una cota todavía mayor, ¿no? Eso sí, tengo una cota mayor. Antes tenía 2 partido por el mayor autovalor, ahora voy a tener 2 partido por la traza. ¿No es? Porque eso yo sé que es más pequeño que 2 partido por el mayor autovalor. Y es una cota más conservadora, o sea que hace que la mu sea probablemente más pequeña de lo que debería ser. Bueno, pero estoy dentro de la garantía, ¿no? Estoy dentro de la zona de convergencia. ¿Y cómo calculo la traza de la matriz de correlación si no conozco la matriz de correlación? La matriz de correlación es muy particular. Es una matriz Teplitz. La diagonal principal es R de 0, R de 0, R de 0, R de 0. Es decir, es M más 1 por R de 0. ¿No es eso? La traza es M más 1 por R de 0. Entonces ahora yo ya no me obligo a conocer la matriz de correlación. Me bastaría con tener una cierta idea de cuánto vale R de 0. Me bastaría con tener una cierta idea de cuánto vale R de 0. Es decir que si yo dejo entrar unos cuantos datos de la señal de entrada, voy a poder estimar cuánto vale R de 0. Y si dejo entrar bastantes datos de la señal de entrada, pues voy a tener una buena estimación de R de 0. Recordad además que el estimador de la correlación, el sesgado en el punto 0 es insesgado. Y como estamos hablando de convergencia en media, yo voy a tener un estimador para la correlación que converge en media. A medida que tenga cada vez más y más datos, mi estimador será mejor. Por lo tanto, yo decir que puedo aspirar a conocer R de 0 no es ninguna petición descabellada, es bastante lógica. Es de hecho lo más fácil que yo puedo conocer de la señal de entrada. Yo estimo, voy multiplicando UDN al cuadrado y cuando tenga ya suficientes datos de entrada digo, bueno, pues ya voy a estimar la matriz de correlación y ya tengo una idea de cuánto vale mi mu. Por otra parte, los problemas de convergencia con el paso de adaptación se suelen producir más bien cuando ya el algoritmo ha entrado
en barrena, cuando ya está empezando a llegar a la solución, es cuando no puedes poner un paso muy grande. Lo veremos esto en el laboratorio. Es cuando tienes que tener más cuidado. Al principio, aunque la mu fuese un poco grande, no pasa nada. Y en cuanto tengas una idea de cuánto vale la matriz de la correlación en el punto cero, ya tienes tu acotación. Mu menor que 2 partido por m más 1 por r de 0, porque esa es la traza de la matriz R. Y con esto habríamos visto que, haciendo esa hipótesis intermedia de que HDN es independiente de los datos, que ya sabemos que no lo es, pero que sí sabemos que lo es en el límite, si de verdad el límite es H óptimo, entonces hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, suponiendo eso, hemos llegado a la conclusión de que hay límite, y el límite es el previsto, porque esto tiende a 0. Y si WDN tiende a 0, ¿a dónde tiende HDN? A H óptimo. Porque fijaos que al principio de todo le restamos H óptimo a HN, ¿no? Y QDN tendía a 0. Y si QDN tiende a 0, WDN tiende a 0. Y si tienden a 0 es porque HDN tiende a H óptimo. Así que, haciendo la suposición intermedia de que los datos y el filtro son independientes, hemos llegado a la conclusión de que el filtro converge a donde debería converger, al filtro de Wiener. Y nos quedamos, bueno, pues medianamente satisfechos, ¿no? Hemos probado que con esa hipótesis somos capaces de asegurar en qué condiciones el algoritmo LMS converge. Bueno, después si hacemos el caso de 2×2, que es el único en el que se puede tener un poco la geometría del problema, porque fuera de ella no hay manera de tener la geometría, es decir, ahí estamos suponiendo un filtro de orden 1, 2 coeficientes nada más para el filtro de Wiener. La discusión que podríamos tener es ¿qué nos conviene a nosotros para la convergencia? Y lo veréis además en las pruebas de laboratorio cómo esto después encaja, ¿no? Lo que nos conviene es que el autovalor máximo se parezca mucho al autovalor mínimo. En la medida en que todos los autovalores son parecidos, entonces la superficie de error es una taza casi perfecta. En este caso, como son 2 dimensiones, a ver, aquí, para ver cómo sería una taza imperfecta, imaginad un barco gigante, así se desciende muy rápido, en cambio si vas de proa a popa se desciende muy lentamente, ¿no? Si queremos llegar al centro del barco, eso sería un equivalente más o menos a una figura de la que estoy hablando. Sería una taza pero alargadísima por aquí, voy muy lentamente en esta dirección, en cambio si me dejo caer directamente de babor a estribor, voy muy fácil hasta el fondo, ¿no? Y la taza perfecta es la taza habitual en la que bebemos agua, vino o cualquier otra cosa. Es perfecta, cualquiera de los caminos va con la misma pendiente, ¿no? Bueno, ese es el mejor caso para el algoritmo LMS. Cuando tenemos una superficie en la que todas las direcciones tienen el mismo gradiente, es el mejor caso, es donde la convergencia no sufre. Y es cuando hablamos de que los autovalores se parecen, porque al final el gradiente en cada dirección va a venir marcado por cuánto vale el autovalor. ¿Cuándo está mal la cosa? Cuando el mayor autovalor es mucho mayor que el menor autovalor. En este caso son nada más que 2 autovalores, ¿verdad? Si fuesen más, pues hablaríamos de todos los autovalores. Aquí, como solo son 2, podemos decir, ¿cuál es la otra caso? El caso del barco, ¿no? El caso en el que tengo las líneas son elipses. Nuestras líneas ya no son círculos. Las curvas de nivel de esa superficie ya no son círculos, son elipses gigantescas. Y cuando yo quiera caminar por la elipse, la convergencia será rápida si circulo del extremo inferior izquierda hacia el extremo superior derecha, es lo que yo decía de babor y estribor en el barco, y será muy lenta si voy desde el extremo superior izquierda hasta el extremo inferior derecha, porque en ese caso voy caminando por la parte de proa a popa y voy a tardar mucho en llegar hasta el fondo del barco. En la medida en la que entonces tengamos una superficie con curvas de nivel circulares, la convergencia sufre menos. Si tenemos, además cuando el mayor autovalor es mucho mayor que el menor, ¿qué es lo que se dice de la matriz? Que está mal condicionada, ¿verdad? ¿No es eso? Cuando los que habéis hecho algo de cálculo numérico o de optimización, se dice que la matriz está mal condicionada, porque la distancia entre el mayor autovalor y el menor autovalor es muy grande. Y eso provoca en general problemas numéricos, problemas de cómputo, que hacen difícil invertir matrices, que hacen difícil resolver ecuaciones, por culpa de que la matriz está mal condicionada. Pues aquí nos pasa lo mismo. Si la matriz está mal condicionada, entonces el algoritmo va a tener una convergencia más lenta. ¿Por qué?
Bueno, porque nos vamos a tener que proteger contra un autovalor muy alto, entonces vamos a tener una MU muy pequeñita, vamos a ir muy despacio. En cambio, si todos los autovalores son parecidos, quiere decir que vamos a tener una acotación mucho menos restrictiva para la MU y puedo avanzar más rápidamente hacia la solución. Hay muchos estudios sobre el LMS que han dicho, bueno, ¿qué pasaría si la señal de entrada fuese ruido blanco, por ejemplo, UDN ruido blanco? En ese caso, ¿cuál sería la constante óptima? Bueno, pues hay gente que ha probado que si UDN fuese ruido blanco, la constante óptima sería 1 partido por exactamente la traza. No 2 partido por la traza con todo, sino 1 partido por la traza. Esa sería la constante óptima, la que te garantiza que vas con la mayor rapidez posible. En general, lo que hemos dicho, ¿no? La restricción que vamos a utilizar es MU menor o igual que 2 partido por la traza. No olvidemos, la traza es M más 1 por R de 0, ¿no es? Porque son R de 0 valores en la diagonal principal. Y unos comentarios sobre... Bueno, esto lo vamos a hacer en el laboratorio, pero quede simplemente como aperitivo, ¿no? Porque luego haremos y veremos cómo se comportan las trayectorias del LMS. Este es un ejemplo con el que además volveremos sobre lo que ayer comentaba del tipo que va con la llave y quiere llegar a la puerta, ¿no? Así es como actúa el LMS. Fijaos, en el primer caso este es un ejemplo muy sencillo, si yo no recuerdo mal era un ejemplo de 2 coeficientes con una señal que tenía la salida de un filtro con un polo o algo así. En el primer caso tenemos con MU igual a 0,01, digamos que esta es una constante muy pequeña. La acotación en este caso pues tenía MU óptimo 0,68, o sea que teníamos campo todavía para ir, ¿no? Empezamos con MU igual a 0,01. Esto es ir a paso muy lento. Si vamos a paso muy lento, no vamos a ir desviándonos demasiado, porque como el paso es muy lento, pues la trayectoria es bastante rectilínea. El único problema que tenemos, bueno, llegar a la solución es llegar al centro del círculo interior, ¿no? El único problema que tenemos es que vamos tan lentos que no llegamos, que seguimos iterando y no hay manera, con ese paso no se puede llegar, porque no acaba de converger por culpa de que tienes que poner un paso mayor para empezar a acelerar el algoritmo. Ponemos un paso mayor, fijaos, 0,1, y esa es la trayectoria a través de las curvas de nivel que tomó el LMS para este caso particular y obviamente para una realización de este caso particular. Ahí ya se ve cómo el algoritmo LMS toma unos desvíos, después vuelve a encontrar otra vez el camino y al final apunta hacia el punto cero y se queda orbitando alrededor del punto cero, porque nunca va a tocar el punto fijo, ni por carambola, ¿no? Entonces el gradiente siempre le va a decir que se mueva, pero al final ya se mueve aleatoriamente en torno a la solución. En el otro tenemos el paso 0,25, donde ya nos estamos acercando a la MU óptima y ya empezamos a ver los problemas de inestabilidad que puede tener el algoritmo, porque con la MU igual a 0,25 los pasos son gigantes. Y cuando los pasos son gigantes nos vamos hacia un lado, tenemos que volver hacia el otro, vamos hacia el otro, y al final de todo los pasos que da en torno a la solución final también son botes gigantes, ¿no? Y esto es un poco lo que os comentaba del equivalente de cómo uno puede concebir que uno converge en media. Bueno, pues es cuando uno sabe que tiene que llegar allí, pero no se empeña en llegar de manera rectilínea, ¿no? El que va un poco exigido por una mala noche y quiere llegar rectilíneo, no llega. Se cae antes. El que va exigido, pero dice, ya chejaré, y vas dando vueltas, y poco a poco vas para acá, vas para allá, llegas. Eso es lo que hace el LMS. El LMS no pretende llegar en línea recta y disparado hacia la solución. No, si me he desviado, ya me va a decir el gradiente que tengo que cambiar de dirección. Y es que es tal cual así. El algoritmo se va desviando y el gradiente le indica, te has pasado. Vuelve a encarar esta otra dirección. Y si te pasas para el otro lado, vuelve para acá. Entonces va dando como tumbos, pero en media converge. En media converge. De hecho, si ejecutamos, por ejemplo, para 0,1, ejecutamos ese algoritmo con 100 señales de entrada generadas por esa señal, que hemos dicho que era un ruido blanco pasando por un filtro, las 100 veces el algoritmo va a converger hacia la solución. Lo que pasa es que va a tener trayectorias diferentes. En este caso ha sido esta, en la siguiente a lo mejor empieza desviándose a la derecha, o empezamos en otro punto para hacer la convergencia, eso depende de la condición inicial, ¿no? Pero con un paso pequeño,
el algoritmo tiene pocas desviaciones y apunta muy bien hacia la solución. Si lo queremos acelerar, el único problema que vamos a tener es que se producen tumbos, vamos dando saltos, y como la aceleración sea excesiva, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que demos un bote y nos vayamos fuera. Entonces el algoritmo diverge. Lo comprobaréis en el laboratorio como cuando la mu es un poco excesiva, de pronto, en vez de ir hacia abajo, sale para atrás y diverge. A partir de ese momento el algoritmo se va hacia el infinito. O sea que la mu es muy importante en un algoritmo LMS, hay que controlarla, hay que tenerla. Yo diría que todas esas cotas que ahí se ponían son cotas que no son precisamente conservadoras. Fijaos, si la mu óptima es 0,68 para este problema, y eso es lo que ocurre abajo con 0,25, no quiero ni pensar lo que va a pasar con 0,68. Tengo ciertas probabilidades de que en algún caso se me desestabilice el algoritmo y no converja, ¿no? O sea que es preferible que no sea muy alta la mu, pero si no es muy alta la mu, nos puede pasar como en el primero, ¿no? Esto es como aquello de las 7:30, ¿no? Que ya no sabéis ni qué es, un juego que había, y que había ¿cómo era aquel poema aquel poema ripioso que había de un juego vil? Pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que o te pasas o te quedas. ¿No os acordáis de esos versos? No fueron de vuestro bachillerato, entonces. Entonces, conclusiones. En condiciones variantes, el algoritmo LMS se adapta automáticamente. Esto fue lo que ayer comentábamos de ¿qué es lo que pasa cuando las características estadísticas de la señal se modifican con el tiempo? Bueno, el LMS no entiende mucho no tiene por qué conocer las características estadísticas. Lo que va haciendo es un seguimiento exacto de la señal que le entra y de la referencia. Si la referencia cambia de propiedades estadísticas y la señal de entrada también, el algoritmo LMS lo incorpora de manera natural en su funcionamiento. Por lo tanto, se va adaptando. Y suponiendo que tengamos muestras suficientes, puede empezar a converger hacia un sitio y más adelante deja de converger hacia ese sitio porque los datos le dicen que va hacia otro y va hacia otro. No tenemos por qué estar reprogramándolo. Porque fijaos que el programa en el que uno podría diseñar el algoritmo LMS no depende de que conozcamos los estadísticos, es simplemente los datos de entrada y la señal de referencia. Así que mientras siga habiendo señal de entrada y mientras siga habiendo señal de referencia, el LMS va a seguir adaptándose y se va a ajustar a las condiciones variantes, por ejemplo, de un canal o de un problema de cancelación de ecos. El algoritmo va a enganchar siempre las variantes que vayan ocurriendo en el fenómeno físico que estamos estudiando, ¿no? El error ese residual que decimos al final, ese error en el que al final se queda orbitando el algoritmo alrededor de la solución, ese depende de la mu. Porque la mu es la que me va a decir que al llegar al final estoy dando vueltas alrededor del punto final en función de mu. Si mu es muy pequeñito, pues estoy dando muy pocas vueltas alrededor de la solución, ¿no? Digamos, estoy dando vueltas muy pequeñas. Pero si la mu es grande, pues estoy pegando vueltas alrededor de la solución que tienen una cierta, en promedio, van a tener un error adicional. Por eso decimos que el precio pagado por utilizar un acercamiento estocástico es incrementar la potencia del error de Wiener. ¿Por qué? Porque además de tener el J-min del que habíamos hablado ayer, tenemos ese otro error, que es que no vamos a llegar nunca a J-min. Vamos a llegar a J-min más ese error de adaptación al final en el que nos vamos a quedar orbitando, ¿no? Eso en promedio pues nos dará un exceso del error, que se puede calcular. No lo he traído aquí porque son fórmulas tediosas. Se puede calcular, pero fundamentalmente depende de la mu. Por tanto, si al final del algoritmo reducimos la mu y la hacemos más pequeña, también hacemos más pequeño ese error de adaptación, ese error de convergencia. Luego, la propia mu es la que controla absolutamente todo el proceso, ¿no? Y pagamos ese precio de no aspirar a llegar a J-min, sino a J-min más un poco más. Y ese poco más es el error de estar siempre orbitando en torno a la solución. Y como dice la última frase, a cambio, el algoritmo es extremadamente sencillo. Vamos, esto se programa fácilmente, ¿no? Y muy fácil de utilizar. Esta es la gran ventaja del LMS. Por eso es un algoritmo utilizado por doquier en cantidad de aplicaciones del procesado de la señal. Por cierto, no se utiliza solamente el LMS. Ya podéis imaginaros que después de que el Withrow sacó adelante el LMS, han salido, pues yo diría que no menos de
10.000 artículos de investigación alrededor de utilización del LMS y variantes del LMS para problemas particulares, con lo cual hay toda una panoplia de algoritmos para utilizar en situaciones concretas en las cuales se conoce mucho acerca de la señal en particular con la que estáis a tratar, ¿no? Pero, sin más, el propio LMS a pelo, sin tener que hacerle ninguna variante, es un algoritmo que funciona a las mil maravillas para resolver el problema de Wiener, para resolver cuál es el filtro de Wiener para cualquiera de las situaciones en las que hablábamos ayer. Igualación de canal, identificación de canal, predicción lineal. Bien, ahora sí que estamos ya en el final de la clase. Bueno, entonces, en la clase de hoy lo que hemos visto es que ayer habíamos introducido un algoritmo que, bueno, era tan simple que uno debería preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé yo que esto funciona, no? ¿Cómo sé yo que esto va a funcionar? Tenemos una cierta idea de que si vamos avanzando por descenso en gradiente, hombre, malo será, ¿no? Que si yo voy ayudado por el gradiente no llegue al fondo. Pero además de eso hemos hecho hoy una comprobación, hemos tratado de probar si el algoritmo convergía al menos en media, y hemos visto que haciendo una simplificación aparentemente poco plausible, pero luego se ha visto como que sí que es eficaz, hemos llegado a la conclusión de que el algoritmo efectivamente converge y está en nuestra mano hacer que converge simplemente controlando el parámetro mu, la constante de adaptación del algoritmo. Venga. N, la mu es una constante, obviamente, y menos mu por la esperanza matemática. Fijaos que si dentro del paréntesis yo tengo escrito h traspuesta de n por u de n, eso también se puede escribir como u traspuesta de n por h de n. Es lo mismo, ¿no? Da igual transponer el primer vector que transponer el segundo, porque es un producto de dos vectores. Luego es igual hacer h de n traspuesta por u de n que hacer u de n traspuesta por h de n. Son dos vectores. Pero me va a ayudar a entender que ahora lo que tengo ahí es la esperanza matemática y me aparece conjunto u de n por u traspuesta de n. Bueno, fijaos que si yo ahora tengo que continuar el desarrollo, no voy a tener ningún problema en la esperanza matemática de d de n por u de n, porque eso es la correlación cruzada entre d de n y u de n. Bien, y además le hemos puesto un nombre en su momento y la podemos utilizar. Pero el último de los sumandos es esperanza matemática de u de n por u traspuesta de n y por h de n. Y la esperanza matemática del producto de dos variables no siempre es igual al producto de las esperanzas matemáticas, ¿verdad? Para que eso ocurra, tenemos... Cuando se habla de convergencia y de sucesiones de variables aleatorias como es el caso, la cuestión es un poco más compleja que cuando se habla de convergencia de una serie o de una sucesión, porque hay diversas formas de definir la convergencia. Normalmente lo que se suele intentar es demostrar que se converge en promedio, en media, y después también tener una idea de cómo es la varianza del estimador. Bueno, vamos a analizar aquí simplemente la convergencia en media y aún así, como veréis, vamos a tener que hacer alguna simplificación para poder analizar la convergencia del algoritmo. No obstante, una vez que seamos capaces de hacer esa simplificación que a continuación os voy a indicar, el resto de los pasos que hay que realizar para probar la convergencia se basan fundamentalmente en el álgebra lineal. Os tendré que pedir que recordéis cómo es la descomposición de una matriz cuando ésta se deja en la matriz de autovectores y la matriz diagonal de los autovalores, cómo es la descomposición canónica. Recordando eso simplemente, el resto es casi manipulación algebraica sencilla. Pero vamos a comenzar. Vamos a plantear el problema de la convergencia. Escribamos, en la primera fórmula tenemos el algoritmo, ¿no? h de n más 1, los coeficientes del tiempo n más 1 son los coeficientes del tiempo n más el producto de una constante que no es aleatoria, u de n que sí es aleatorio porque es un vector de datos, y el error que cometemos en la muestra n, que es obviamente otra variable aleatoria, porque ahí todo es aleatorio, d de n, h de n y u de n. h de n en principio no debería ser aleatorio, ¿verdad?, porque son los coeficientes de un filtro, pero como dependen, por culpa de este proceso de adaptación, dependen de la señal de entrada y dependen de la referencia, es evidente que h de n ahora se ha vuelto aleatorio.
Entonces, si queremos estudiar la convergencia en media, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a calcular la media. Vamos a tomar esperanza matemática a la izquierda y a la derecha de la primera ecuación. Así que escribimos esperanza matemática de h de n más 1 igual a esperanza matemática de h de n más, y ahora descomponemos aquel producto en sus dos sumandos, esperanza matemática de d de n por u de n más 1, son los viejos coeficientes del instante anterior, h de n, más la constante de adaptación multiplicada por el error y multiplicada por ese vector de datos. Y luego regresamos al punto 1, entra otra muestra y volvemos a realizar la operación. Como ayer indicamos, esto está fundamentado en los algoritmos, en el tipo de algoritmos que se llaman de descenso por gradiente. En todos ellos hay que justificar que el algoritmo converge. Vamos a ver cómo en nuestro caso la cosa no es simple. ¿Será posible? Demostrar que converge, primero tenemos que tener en cuenta que h de n ahora es una variable aleatoria, porque h de n depende del error y por tanto depende de d de n y por tanto depende de los datos, y los datos son variables aleatorias y d de n es una variable aleatoria, por tanto h de n es a su vez una variable aleatoria. Cuando se habla de convergencia Bueno, recordemos que ayer estábamos analizando el filtro de Wiener y después de ver una solución del filtro de Wiener basada en la matriz de correlación y en el conocimiento de todos los estadísticos de la señal, nos planteamos cómo hacer para resolver los valores del filtro sin tener conocimiento de la matriz de correlación. Y hablamos del algoritmo LMS, que es un algoritmo simple en el que lo que hacemos es los pasos que tenemos ahí descritos. En primer lugar, al entrar cada muestra, hacemos la convolución, multiplicamos el vector de los coeficientes del filtro por la memoria que tenemos de la entrada, por los datos. A continuación lo restamos a la señal de referencia, tenemos el error, e de n, que es lo que queda dentro del paréntesis, dentro de la segunda fórmula. Eso se multiplica por el vector de datos, u de n hasta u de n menos m. Y antes de eso se multiplica por la constante, el paso de adaptación mu. Y a continuación hacemos una adaptación de los coeficientes, de manera que los nuevos coeficientes, h de n